Sí, muchas gracias. Por desgracia tengo que coger un avión dentro de poco, entonces, pero no quise perderme esta ocasión de esta invitación de que me invitaran a hablar de libros y recetar libros, que es lo que me gusta a mí. Vamos a ver. Me pidieron que hablara de libros así que todo el liberal debe leer. Bueno, pues La economía de una elección, El liberalismo de Mises, la acción humana, Camino de servidumbre y La ley de Bastián. Vale, ya está. Pero como ya los conocen, vamos a buscar unas cosas raras, ¿vale? A ver si las conocen, por lo menos para disfrutar un poco, para ver bueno, primero para ver si les consiguen. Un libro también no es solo comprarlo, también a veces lo divertido es buscarlo, a ver si se consigue o se manda que lo reediten, o porque algunos merecen reedición, etc. Entonces, a ver, se me ocurrieron algunos, a ver qué sale de aquí. Uno, Wilhelm Röpke, Más allá de la oferta y la demanda. ¿Quién lo conoce? Editado en Unión, ya hace años. Creo que ahora no sé si hay ediciones recientes o no. Es un clásico y me gusta mucho porque el libro, ya lo dice el título, va más allá de la oferta y la demanda. En el sentido, ¿cuáles son las bases culturales o sociales que sustentan el capitalismo? Porque el capitalismo no pensamos, no, una curva, una gráfica, tal, que haya mercado y que haya libertad y tal. No, ¿qué bases sustentan el capitalismo? La propiedad. Él se centra mucho, por ejemplo, en la propiedad, la idea de la propiedad. A Röpke le gustaba mucho la idea de que el trabajador tuviera cada uno una pequeña casita y un pequeño trozo de tierra para pisar tierra propia, decía él así, para usar la propiedad como un elemento de civilización, no solo como un elemento de jurídico, un elemento distinto. Entonces, a Röpke le gustaba mucho eso. Y tiene pequeñas joyas, ¿no? Es decir, ayer lo comenté en la conferencia, porque venía preparando esto. Es decir, claro, no todo libre cambio, no todo libre comercio es capitalista. Y la gente le sorprende. No todo libre comercio es capitalista. El libre comercio es una cosa que simplemente la persona tiene libertad de comerciar y de hacer, y nadie se tiene que oponer a eso, pero también advierte, no todo consumo, no toda forma de intercambio favorece al sistema capitalista. Es más, a veces esa forma de consumo puede minar las bases del sistema capitalista. Por ejemplo, Röpke, que habla la compra a plazos. Es que es un libro bien racionario. Un libro de los de antes. Es decir, no cuántas cosas que me gustan a mí. Antiguamente, para comprar un coche había que ahorrar primero y comprar el coche después, pero se ahorraba primero y se compraba después, ¿no? Y Röpke compra a plazos. Es legítima, sí, por supuesto, el mercado es libre, cada uno puede comprar como quiera. Podemos comprar cosas a plazos perfectamente, no hay nada que oponer, ni moralmente ni éticamente. ¿Conduce a una sociedad capitalista? No, porque deprime el espíritu de ahorro, deprime la contención necesaria, el sacrificio previo a la adquisición del bien, y nos enseña a vivir al día, nos enseña a no preocuparse por prever el futuro, sino simplemente casi Cristo ganado, Cristo papado, así como ganamos, gastamos, ¿no? No, entonces lo va explicando que hay cosas de estas. Yo hablaba ayer también de, hay costumbres modernas, por ejemplo, tener todo alquilado, tener todo así, todo uberizado, cosas por esto, que está muy bien. Repito que yo no tengo nada en contra, ni siquiera es moralmente malo, no pasa nada. Ahora, la idea de que no tenemos nada, que vivimos al día, de que todo es prestado y que no tenemos nada propio, ni un objeto, ni una vivienda, un coche, un abrigo, mi jersey, lo que sea, ¿no? Que tiene tanto cariño. No tienes nada, esa idea de que todo está prestado, lleva a sociedades muy volubles. Mira, el proletariado, cuando más lo define, es el que no tiene nada más que la prole. Pues una clase revolucionaria. Yo creo que las personas, aparte de sus familias, obviamente, deben tener alguna cosa. Deben tener sus cosas, su propiedad. Y es una cosa, aunque no sea una propiedad inmueble, aunque sea algún tipo de cosa que tú aprecias, algo que sea tuyo, porque te lleva también a cierta estabilidad social, a apreciar las cosas, que tienes algo que perder, que tienes tus cosas. Que no puedes. Una persona que no tiene nada que perder, que no es nada de todo es alquilado así, ¿por qué tiene que perder? Así son sociedades muy inestables. Y entonces, Röpke incide mucho en eso, incide en muchas más cosas. Un libro que recomiendo. Después, recomendé también otros libros, por ejemplo, los de Eric Jones o los de John Lowell. La fuente impura, no lo va a ser difícil de conseguir. Fastídense. Yo sí. No, debe andar por ahí entre Andrés Bello. A ver,
es un debate que hay ahora, me gusta debatirlo. El milagro europeo sí que es más fácil de conseguir. Derek Jones, también tiene otro que se llama crecimiento recurrente. Es un economista, un historiador económico británico, y John London es un viejo Tory, es un Tory brexiter, de estos que le gustan a Libia y a Mark, ¿no? ¿Qué dicen? Que es una vieja tradición histórica. Por ejemplo, también un historiador, seguro que lo conoce, que se llama Joel Mokyr, en La palanca de la riqueza, no sé si lo conocen, un historiador económico. A ver, explica por qué Europa, por qué, qué tiene de peculiar Europa. Europa es una península asiática, no tiene nada de particular. ¿Qué tiene de peculiar Europa? ¿No? ¿Pero por qué ella? ¿Por qué triunfó? Porque creció, porque expandió su cultura y otras no. China tenía todas las bazas. Los 10. ¿Por qué? Entonces, es uno de los grandes debates de la historiografía económica. ¿Por qué el triunfo de Europa? De Jack Goody, Ian Morris, Joel Mokyr, por ejemplo, Jan Baechler también tiene otro libro, si le quieren buscar, que se llama Los orígenes del capitalismo, o un historiador que se llama Rubén Zorrilla, que es un historiador argentino, que también tiene un libro, no me acuerdo exactamente del título ahora, pero también tiene un título en esta línea. ¿De por qué? ¿Por qué Europa? ¿Qué tiene de particular? Entonces va explicando qué es lo que explica que Europa triunfara. Y entra una visión que es muy discutida, porque está fragmentada. Porque Europa, nunca hubo Europa. Nunca. O sea, la idea de Europa, dice Jones, es ajena a Europa. O sea, la idea de una Europa unida es ajena totalmente a Europa. ¿Cuándo la hubo? Además, todos los intentos que en la historia hubo de hacerla fueron fracasados. Y no acabaron muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué esa lógica? Entonces, va explicando la lógica de la integración, qué ventajas tiene la integración, y cuáles son las razones de por qué se fragmenta, por qué fragmentación. Es buena la fragmentación en sí. Explica cuáles son las raíces de que esa fragmentación en estados. Lo digo porque está debatiendo la Unión Europea. Por tanto, yo soy europeísta, pero no me gusta la Unión Europea tal cual está. Me gustaba el mercado común. La idea de los europeos comerciamos nosotros, pero no a estas superestructuras centralizadas. No sé quién decía que la centralización política ya es el 90% del socialismo. No sé si era Lenin. Es decir, que todo está centralizado, todas las decisiones se tomen en una única cúpula. Ya es por ejemplo, con el socialismo del dinero, el socialismo del euro, ¿no? Es que el Banco Central Europeo, que tanto le gusta al profesor Vamos, es cierto, se centraliza el dinero y el dinero se elabora de forma socialista a nivel central, en un Banco Central Europeo. Pero esto es una idea ajena por completo a Europa. ¿Y por qué es buena esa fragmentación? Bueno, no, ¿por qué produjo ese resultado? Bueno, porque no podía haber, digamos, ningún poder que controlara a todo el país. Por ejemplo, el capitalismo es un invento, es una tecnología que aparece en un principio, no aparece de forma generalizada, aparece en unos sitios concretos. La gente piensa que el capitalismo, el siglo XIX, apareció así en toda Europa, desde Bulgaria hasta España, todo a la vez. No. Los historiadores nos dicen, nació en algunos sitios concretos, en el norte de Inglaterra, en Flandes, en algunas zonas, y después fue imitado por el resto. Aquello era tan exitoso que se fue copiando. Por ejemplo, aquí en España, catalanes, vascos, madrileños, copiaron aquel sistema y lo fueron introduciendo lentamente aquí, pero fue un sistema copiado. Aparece primero en unos sitios y tarda tiempo en, digamos, extenderse. Esa es la idea, ¿no? Ahora pensemos, por ejemplo, en la leyenda del emperador Tiberio. El emperador Tiberio cuenta, es una leyenda, no sé si es apócrifa, es verdad, pero se cuenta en muchos sitios y la vi relatada de muchas formas distintas. Pero, ¿cuál es la idea? Pues que llega un inventor adjunto de Tiberio y le ofrece una máquina o un cristal, no sé qué, un avance técnico para la época, una máquina nueva, que hacía más trabajo, no sé qué, una máquina de esas de poleas, o no sé qué era. Es una leyenda. Pero dice que el emperador Tiberio que lo mandó ejecutar y romper la máquina, porque dejaría a mucha gente sin trabajo, ¿no? Esta fue la idea. ¿Cuál es el problema? Que el emperador Tiberio, de ser cierta la leyenda, lo hizo y podía extender su prohibición a todo el imperio. O sea, todo el imperio romano, simplemente la máquina estaba prohibida. O sea, buena parte del mundo conocido. ¿Qué pasaba en Europa? Miren que el capitalismo no es una cosa diferente de lo que piensa Polanyi y muchos autores, querida por el gobierno. O sea, el capitalismo es un sistema revolucionario. De efecto, afecta a muchos sectores ya establecidos en la sociedad y sigue haciéndolo. Por ejemplo, todos los sectores terratenientes que vienen de la tierra se ven muy afectados por el capitalismo, pierden mucho peso social. Entonces, tenía enemigos desde el principio. Y seguramente esos enemigos, si pudieran, ahogarían al capitalismo de pequeño. ¿Qué pasa? Que como había muchos estaditos y muchas cosas en Europa, no lo pudo ahogar en todas partes. Solo el rey de España podía protestar, el rey de Francia podía protestar, ¿no?
que en Flandes o en Reino Unido están haciendo fábricas, le da igual, no mandaba allí. Entonces, al final, como había muchos sitios, había mucha competencia, pero la competencia también facilitaba, por ejemplo, que no hubiera censura o que hubiera cierta libertad de ideas, porque vale, pues si el rey de España era muy malo, ¿no? Prohibía los libros aquí, pues en Flandes editaban y se editaban. Leen la novela esta El hereje de Miguel Delibes, vean cómo los herejes pues traían los libros de Flandes, de contrabando, traían por Asturias, así en barcos, así en cosas por el estilo, porque había más sitios donde publicarlo. ¿Y si fuera solo el Imperio Romano? ¿No? Y después, claro, al haber varios estados, pues hay competencia, es un sistema tan simple, y creo que es copiado, que es lo que se hace siempre. Un país inventa algún tipo de innovación política, económica, social. Es buena, se copia. Es mala, queda solo al país que la inventó. Por eso, aquello que decían de Bismarck, ¿no? Cuando le decían a Bismarck de colocar al socialismo en Prusia, ¿no? Es una leyenda, también decía, sí, vamos a colocarlo, pero lo probamos primero en las provincias polacas. Y si funciona allí, lo cogemos nosotros. ¿No? Pero esa es la idea. Antes se probaban las cosas a pequeña escala y si funcionaban se copiaban, si no funcionaban no se copiaban, así de simple. Y eso es lo que tenía Europa, que es un proceso siempre dinámico de competencia y cosas por el estilo. El problema del actual sistema, que lo que explica Jones o que explica Laun, es que ese sistema se inhibe. El sistema de competencia que había interno se inhibe. Y tiene problemas. Más libros, ¿cuánto me queda? Las doy, que sin problema ninguno. Sí. Ya tengo dado más. ¿Cuánto me queda? Sí, bueno. Pues uno más. Venga, lo que ve el Estado, de James Scott. Es un libro muy inquietante, a mí me gusta mucho. James Scott es un anarquista, efectivamente, pues un anarquista bueno, es más bien izquierda, pero es muy interesante porque explica muy bien los mecanismos del Estado, ¿no? Y él nos explica, pues, primero, es un libro ferozmente crítico de la planificación central. O sea, la planificación central a todos los niveles, sobre todo se centra mucho en la planificación central urbana, o sea, la idea de que un señor puede diseñar ciudades así al capricho del urbanista y cosas así, y va criticando y los problemas que eso tiene, ¿no? Y experiencias de este estilo. Pero después, claro, nos explica cómo nos normaliza el Estado, o sea, cómo el Estado nos puede leer. El Estado nos tiene que leer. Y el Estado necesita mecanismos de lectura. Si no tiene mecanismos de lectura, el Estado pierde mucha fuerza. O sea, entonces nos va explicando, por ejemplo, los nombres y apellidos. Si se fijan, todos tenemos el mismo esquema. Nombre o dos nombres, apellido, número. Ese es el esquema que tenemos todos. Pero, como digo yo soy Miguel Anso Bastos. Y Miguel Anso Bastos a efectos oficiales. Yo en mi casa soy Miguel, Migueliño, soy... ¿No? Soy tío, soy tal, en fin. Pero me puede buscar el Estado diciendo, no, vayan a buscar al hijo de la señora Nieves. No. ¿Qué necesita? Un nombre estandarizado. Que solo tenga yo acompañado de un número, pero no necesita estandarizado. No vale describirme a mi zona, muchos de ustedes que es el tío de tal, o es el padre de cual, o es el nieto de tal, nos conocen así, ¿no? Por ejemplo, de pequeño me conocían así, supongo que a muchos de ustedes también. Y nos relacionaban con nuestra familia o con nuestro entorno, que fuera así. Teníamos un entorno relacional, pues no, ahora no lo tenemos nombres y tenemos una dirección. ¿Dónde vivo yo? ¿Saben dónde está la fuente? La fuente de la Fontaíña, pues allí sube un poco a la casa de gasolina, ahí vivo yo. Mis vecinos saben dónde estoy, pero Estado no. Mis vecinos saben, si les explico así, saben dónde estoy. Saben cuál es la fuente a que me refiero, saben cuál es el hito o la casa a que me refiero y saben cuál es mi casa. Un Estado así no me puede mandar una recluta militar, no me puede mandar una multa, no me puede mandar otro tipo de cosas. Necesita que yo tenga calle, número, piso, escalera. ¿Sí? Y cuenta bancaria también. ¿No? Y le va explicando todo este tipo de cosas. La normalización de los pesos y las medidas, todo este tipo de cosas, ¿no? La estandarización, metros, litros, kilos. Que bueno, que ahora ya está, no le vas a dar la vuelta para atrás, ¿no? Pero, ¿por qué se hace todo eso? Pues para amor a la simplificación y al comercio, ¿no? Los egipcios que listos eran aquellos sacerdotes que inventaban las matemáticas. Euclides, ¿no? Triángulos escalenos. Isósceles. Inventaban aquellas cosas y hacían aquellos números todos. Por amor a la matemática, por amor a la belleza del número. Son así pitagóricos. ¡Ah! Lo hacía para cobrar impuestos. Si no tienen superficies, ¿cómo pueden tributar? Y si no tienen superficies homogéneas, ¿cómo pueden tributar? Si el ferrado de montaña es distinto del ferrado de llano, no sé cómo miden aquí en llano, cómo medían en Castilla antiguamente. Sí, medidas de este estilo, unas robas o cosas por el estilo, aunque da el símbolo, ¿no?
Pero si el mollo de Rivadavia no es igual que el mollo del Ribeiro, sino igual que el mollo de un sitio no es igual que el mollo de otro, o la arroba de un sitio no es igual que el otro, ¿cómo cobras impuestos? Es una medida estándar. Entonces estandarizas el kilo, el maldito litro, y dice que no, aún se puede atacar el sistema de métrico decimal. Que es un invento de la Revolución Francesa. Y además está mal hecho. Está mal hecho porque el metro creo que ahora cambió no es exactamente igual. Cambiaron esa cosa que hacían ellos para que les cambió una cosita. Maldito metro. No, por decir, pero inventa, y todas estas cosas fueron, esto estoy de broma, como estoy joco, pero se inventan todas estas cosas pues para normalizar, para cobrar y para cobrar tributos. Entonces, hay un proceso de homogeneización normativo para homogeneizar los pesos, las medidas, los estándares, cosas. Por eso yo defiendo los huevos y las ostras. Son anarcocapitalistas. Porque no tienen, si se fijan, no tienen base decimal, son base de 12. A los huevos aún los venden por docenas. Porque es la base correcta, la base humana, la base porque es más divisible que la base 10. Por eso se usaba ese tipo de base. Pero claro, los estados quieren que somos 10 decimales, hacer poner ceritos y cosas por el estilo. Inventan estas cosas. Bueno, lean el libro, que no solo esta parte de otras anécdotas que les conté, que es muy interesante, y alguno otro que me pida. Pues muchas gracias, ya no lo molesto más.